En el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la más cordial bienvenida a las senadoras y senadores que nos acompañan. La senadora Ebensperger, la senadora Paulina Núñez, en reemplazo del senador Galilea, el senador Alfonso Urresti y el senador Sebastián Keitel. El propósito de esta sesión es continuar con el estudio del proyecto de acuerdo que modifica el artículo 29 del reglamento del Senado con el objeto de modificar el número de senadores que integran las comisiones permanentes y especiales de la corporación, además de iniciar el estudio de algunos proyectos de acuerdo que están en la citación que crean comisiones permanentes y especiales, modificando el reglamento, pero antes vamos a darle la palabra al señor secretario, don Ignacio Vázquez, para que dé lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Sus señorías, muy buenos días. Señor secretario general, buenos días. Señor presidente, se han recibido en nuestra secretaría las siguientes comunicaciones. Un oficio del secretario abogado de la Comisión Especial del Adulto Mayor, quien, por encargo del honorable senador señor David Sandoval, presidente de esta instancia parlamentaria, se presenta el interés por el pronto despacho del proyecto de acuerdo que está en la sesión del día de hoy, que modifica el reglamento del Senado para ampliar la competencia de esa comisión a la discapacidad. Del director del Servicio de Impuestos Internos, señor Hernán Frigolet, mediante la cual excusa su asistencia a la sesión programada para el día 18 de mayo, el día mañana, por un problema de agenda. Sin perjuicio de lo anterior, manifiesta su interés de ser escuchados por esta instancia parlamentaria y además anuncia que le envíe una minuta con sus observaciones al proyecto. Y del superintendente subrogante del Medio Ambiente, señor Emanuel Ibarra, para excusar su asistencia a la sesión del día de mañana, también por razones de agenda. Y al igual que en el caso anterior, manifiesta su interés en participar y exponer en una próxima sesión, en el marco del debate, el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos. Corresponde a los boletines números 13.204 y 13.205-07 refundidos. Señor presidente, además, hemos recibido una solicitud de audiencia a través del director ejecutivo de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores de Chile, señor Juan Alberto Pizarro, quien pide exponer ante esta comisión sobre el proyecto de ley que sistematiza los delitos económicos, que ya ha sido mencionado. Muchas gracias, señor secretario. Si le parece a la comisión, respecto a las excusas para la sesión de mañana, reiterarles la posibilidad que puedan enviar sus observaciones por escrito, toda vez que además la comisión tomó el acuerdo de votar en general mañana el proyecto que sistematiza los delitos económicos y ambientales. Hay dos temas, antes de darle la palabra a las señoras y señores senadores, que me gustaría someter a la consideración de la comisión. El primero de ellos, se venció el plazo para que se presenten indicaciones respecto a la ley de adopción. Tenemos una cantidad muy considerable de indicaciones, de propuestas de las senadoras y senadores, no solamente que son miembros de la comisión. Si le parece, a la comisión quería proponerles que pudiéramos conformar equipos de trabajo con los asesores y asesoras con el objeto de poder revisar las indicaciones, establecer comunes denominadores, ver las concordancias, hacer un trabajo prelegislativo antes de traerlas a la comisión. ¿Les parece? Para que pudiéramos coordinar ahí con los equipos de asesores y asesoras. Algunos de ellos están presentes acá, de manera de facilitar el trabajo y por supuesto, hacer partícipe a los asesores del Ejecutivo de eso. ¿Les parece? Muy bien. En segundo lugar, como es de público conocimiento, el Gobierno anunció en el día de ayer que decidió decretar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, en la región de la Araucanía, en la provincia de Arauco, en la provincia del Biobío. Nosotros tenemos acordado en el marco no de esta comisión, pero sí en el marco de la comisión mixta del proyecto de infraestructura crítica que integran todas las senadoras y senadores que pertenecen a la comisión
de Constitución constituirnos el día de mañana. Ya habíamos dejado sin efecto, a petición del Ejecutivo, la sesión del día de ayer, porque precisamente el Gobierno pidió más tiempo para evaluar otras opciones. Finalmente se decidió por el estado de excepción constitucional. Entonces, yo soy partidario, pero quiero consultarle a la Comisión de dejar sin efecto la citación de mañana, que era a las 15 horas, porque además topa con otras comisiones, tenemos la Comisión de Ética y otras, y poder formarnos una opinión del decreto de estado de excepción constitucional. Entiendo que ingresó a la Contraloría el día de hoy, a las 12, probablemente vamos a conocer el detalle del decreto y, por lo tanto, dejar sin efecto la citación de mañana, sin perjuicio que, a petición de la Comisión más adelante, yo puedo volver a citar a la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica. El proyecto está sin urgencia y entendiendo que siempre va a ser una posibilidad del legislador establecer este estado intermedio con carácter permanente, pero creo que ahora no tiene sentido seguir adelante con la citación de mañana, pero quería consultar la opinión de las senadoras y senadores de la comisión. Así que ofrezco la palabra para ello. Senadora Paulina Núñez. Gracias, presidente. Presidente, pero la citación de mañana era para poder discutir el proyecto de infraestructura crítica. Y a propósito del anuncio del Gobierno, la propuesta de no citar mañana para la discusión de ese proyecto. Ya, yo creo, presidente, que ese proyecto hay que discutirlo de igual forma. Creo que varios de nosotros pensamos que el anuncio del Gobierno es insuficiente. Creo también que no podemos pensar solamente en este Gobierno o la situación que hoy tenemos, sino que tenemos que tratar de mejorar, fortalecer nuestro ordenamiento jurídico en esta línea y, por lo tanto, estamos hablando de un proyecto que va a quedar como una herramienta más para que el Ejecutivo el día de mañana incluso pueda ocuparlo. Yo creo que al menos mañana se debería dar esa discusión y ver incluso a modo de comparar qué tiene este proyecto a diferencia del anuncio, ¿cierto?, que ha hecho el Gobierno, el presidente. Porque evidentemente un estado de excepción constitucional de emergencia, no limitado, sino que con todas las atribuciones que esta entrega, ya existe, ya está en nuestro ordenamiento y se podría haber ocupado. Pero al haber optado por la otra alternativa, una alternativa a eso, a la decisión tomada, es precisamente el proyecto de estado de alerta o infraestructura crítica también conocido. Entonces, yo no detendría la discusión de ese proyecto por el anuncio del Gobierno, porque además entiendo que podría quedar una nueva herramienta dentro de nuestro ordenamiento para el Ejecutivo, indiferente incluso del Gobierno que esté de turno, las circunstancias que estemos viviendo. Gracias, presidente. Gracias, senadora Paulina Núñez. Senadora Luz Ebensberg. Gracias, presidente. Comparto absolutamente todo lo que ha señalado la senadora Núñez. Creo que el proyecto de infraestructura crítica es un buen proyecto, que creo que es una herramienta que puede servir y por lo tanto, más allá de que el Gobierno haya resuelto anoche para el caso de la Araucanía establecer el estado de excepción, como desde mi punto de vista al menos debió haberlo hecho hace mucho rato, sin embargo, el proyecto de infraestructura crítica me parece a mí que puede servir para situaciones no tan graves como la de la Araucanía. Es un paso anterior a que un gobierno, este o cualquiera, que esté ejerciendo el Poder Ejecutivo, pueda tener esta herramienta para ayudar. En la finalidad, recordar es que uno de los temas que fundamentaba este proyecto era efectivamente que faltan carabineros. Los carabineros no se compran en la esquina, los carabineros se forman, entonces es un bien limitado. Y poder o tener la posibilidad de que la infraestructura crítica en el país sea resguardada por militares, evidentemente que libera a muchos carabineros de esa labor y los permite ser destinados a la mantención del orden público en todas las regiones. De verdad, yo creo que más allá del hecho político de lo que sucedió ayer, a mí me parece que infraestructura es un gran proyecto, por lo menos, en la última sesión formal que tuvimos, que fue el 21 de febrero, de enero, si mal no recuerdo, del 2021,
los que éramos en ese entonces miembros de la comisión mixta, habían solamente 2 personas que no estaban de acuerdo con el proyecto y había una mayoría de 8 personas que concordaban que era una buena herramienta para que se convirtiera en ley. Yo, presidente, sé que es su facultad, pero le solicitaría que lo siguiéramos viendo y si se mantienen esas mayorías se convierta en ley y bueno, y si no se mantienen, se archiva el proyecto, pero no lo dejemos dando vuelta a un proyecto tan importante como es. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Lubensberger. Bueno, obviamente mi intención no es tomar la decisión solo, sino que escuchar opiniones de los miembros de la Comisión Mixta de Infraestructura Crítica. También intentaré hacerlo en el transcurso del día con los diputados y diputadas que son miembros de la comisión. Yo al menos quiero ser consistente con lo que señalé públicamente, no como presidente, como integrante de la Comisión de Infraestructura Crítica. Creo que lo importante era que el gobierno tomara una opción y tomara una decisión, ya sea el estado de excepción constitucional o hacer una propuesta en el marco del proyecto de infraestructura crítica. Recordando, y quiero reiterarlo porque siempre es bueno recapitular los hechos, el proyecto de infraestructura crítica estaba absolutamente sin movimiento porque estaba sin urgencia por parte del gobierno. El gobierno había señalado públicamente que no quería perseverar en esa iniciativa. Fue a petición del propio Ejecutivo que citamos a constituir la comisión mixta, como de hecho ocurrió. Eso se dio además en el marco de un acuerdo que suscribió el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con los dirigentes de los transportistas y por eso es que citamos a esa comisión mixta de infraestructura crítica. No es que haya sido una ocurrencia nuestra de los parlamentarios y bueno, como en derecho las cosas se deshacen de la misma forma como se hacen y tenemos un acuerdo de la comisión. Yo lo quiero cumplir en recabar cuáles son las opiniones de los miembros de esa comisión mixta, dado que objetivamente hay un hecho nuevo, que es la decisión del gobierno de decretar este estado de excepción constitucional, lo que yo en lo personal valoro muchísimo. Senadora Lubensberger. Gracias, presidente. Yo entiendo su posición, pero vuelvo a decir, yo creo que este proyecto debiéramos verlo más allá de lo puntual de la Araucanía, que efectivamente uno puede decir, por fin se dictó algo que debió haberse hecho cuando venció el anteriormente vigente. Pero esta es una herramienta que yo creo que un gobierno debiera tener, particularmente que vemos que le cuesta a los estados de excepción, ¿no es cierto?, en forma permanente y para otras situaciones. Quisiera señalar a la región de Tarapacá, la región que yo represento, que hoy día vive una grave crisis producto de la migración clandestina y consecuencia de eso vive una grave crisis de seguridad. Se dijo por el gobierno que se iba a renovar por una vez el estado de excepción que existía en las fronteras del norte y que luego, porque se iban a dar a conocer las medidas. Las medidas no han servido de nada porque hasta el día de hoy los índices de ingreso clandestino y de delincuencia siguen aumentando. Presidente, en mi región hay verdaderas ejecuciones que además ahora se graban y se publicitan en las redes sociales. Entonces, se anuncia también por el gobierno hace un par de semanas atrás, se hace un acto que Iquique va a ser una de las ciudades en que se van a reforzar con 50 carabineros. Se hace un acto público en que se presentan, pero déjeme decirle, presidente, que esos 50 carabineros los bajaron de Alto Hospicio, entonces dígame de qué estamos hablando. ¿Por qué? Por lo que dije anteriormente, porque no existen los carabineros suficientes, los carabineros no se compran, se forman, entonces a mí me parece, vuelvo a decir, esta es una buena herramienta. Que Carabineros no tenga que estar, por ejemplo, en la región de Tarapacá cuidando, hoy día hay 88 carabineros en la frontera, cuando históricamente habían 10 o 7. Hoy día hay 88 ya, y eso permite los altos índices de delitos violentos en las ciudades de Iquique y de Alto Hospicio. En fin, si uno tuviera esta herramienta vigente con un gobierno, o cualquier otro, que le cuesta decretar estados de excepción o que a lo mejor de buena fe entiende que no se dan todas las condiciones para hacerlo, que tenga esta herramienta que es un paso antes a un estado de excepción, pero permite liberar
Carabineros del cuidado de infraestructura crítica para dedicarlo a su labor principal, que es mantener el orden público. Por eso, presidente, más allá del hecho de la Araucanía y lo que pasó anoche, que yo lo veo como un hecho político que ayuda a una región determinada, creo que este proyecto es más necesario que nunca. Gracias, presidente. Gracias, senadora Onsperger. Bueno, la idea precisamente es recabar opiniones de los miembros de la comisión, tanto de los senadores y senadoras como de los diputados y diputadas. Senador Durresti, ¿usted quiere dar a conocer su opinión? Le ofrezco la palabra. Presidente, independiente de lo que he argumentado anteriormente en infraestructura crítica, que creo que el proyecto no estaba bien enfocado, comparto la argumentación que señala en lo puntual la senadora Ensperger. A mí no me gusta el desplazamiento de carabineros de funciones operativas, especialmente en los núcleos urbanos, a distintos lugares, tanto en las medidas de protección, en los predios forestales, como en la frontera, como en situaciones en que claramente desvestimos un santo para vestir otro. Incluso a propósito de la Araucanía se hablaba de 700 carabineros para la zona. Esos salen de algún lado y no salen de las escuelas de formación. Yo creo que ahí hay que revisar también. Carabineros, lo hemos dicho en todas las crisis, Carabineros tiene un alto número de funcionarios bien preparados, formados, pero que están en funciones administrativas. Y creo que ahí hay que tener una mirada más integral. Y por un principio democrático, creo que hay bancadas que tienen el legítimo derecho de pedir votar un proyecto que, entre otros, los autores son de la bancada, si mal no recuerdo, de Renovación Nacional o de la oposición. Yo creo que en eso democráticamente uno argumenta, votaremos en contra, votaremos en desacuerdo con algunos puntos, pero no se puede eludir el debate. Yo creo que incluso puede ayudar que no sea a propósito de la contingencia. Y yo valoro y lo respaldamos. Estuvimos con usted, presidente, el lunes pasado en La Moneda, hicimos ver nuestro punto. Nosotros fuimos a ver a la ministra del Interior y al subsecretario señalando el respaldo al gobierno en las medidas, que se tomen medidas, que se adopten medidas integrales, no solo de fuerza, sino también de diálogo, de conversación, pero tal vez, presidente, en un ánimo positivo, creo que el debate no sujeto a la contingencia, sino de poder entenderlo más integralmente para distribución de equipos operativos, creo que sería bueno. Termino en lo siguiente, más allá del debate político, que haremos las votaciones que correspondan, me salta o me viene inmediatamente a la mente las cifras que está señalando Luz, y que creo que las tenemos en todos los lugares. El sacar funcionarios de algún lugar o desplazarlos en estas cantidades de alguna parte sale. Y ahí o tenemos un equipo de formación de más carabineros o redestinamos de distintas situaciones en que claramente yo creo que, insisto, reitero, que hay bastante personal de carabineros en funciones que no son operativas, que son de administrativa, en que debe el alto mando poder establecerlo. No tengo ningún inconveniente de que se vea el debate, y creo que nos puede ayudar a algunos otros logros de gestión. Perfecto. Muchas gracias, senador Durresti. Voy a consultar también la opinión de los diputados y diputadas que pertenecen a esa comisión mixta, porque una posibilidad es mantener la citación y tomar una decisión en esa instancia, en una sesión pública de cara al país, y que cada uno pueda dar su argumento. Y, por cierto, podemos invitar al ministro secretario general de la Presidencia, a la ministra del Interior, a dar cuenta de la decisión que se ha tomado y cuál es la posición formal del gobierno, más allá de lo que le escuchamos al ministro Jackson esta mañana respecto del futuro de ese proyecto. Yo creo, y por supuesto, y al general director de Carabineros respecto de esta inquietud que comparto de lo que significa la redistribución del contingente de Carabineros. Así que muchas gracias. Obviamente quiero escuchar a todos antes de tomar una decisión. Quiero darle la más cordial bienvenida también a los senadores Karim Bianchi y Esteban Velázquez, que nos acompañan en esta sesión. Vamos a entrar derechamente al objeto de la sesión. Quiero darle además la bienvenida
al señor secretario del Senado, don Raúl Guzmán, que nos acompaña. También él había sido invitado por acuerdo de la comisión. Básicamente, el acuerdo que había tomado la comisión es continuar con el estudio del proyecto de acuerdo que modifica el artículo 29 del reglamento del Senado con el objeto de modificar el número de senadores que integran las comisiones permanentes y especiales de la Corporación, que es el boletín número 2251-09, y además iniciar el estudio de los proyectos de acuerdo que crea la Comisión Permanente de la Mujer y la Igualdad de Género, el que crea la Comisión Especial de Personas Mayores y Discapacidad, el que crea la Comisión Especial de Deporte y Recreación, el que crea la Comisión Permanente de Niñez y Adolescencia, el que crea la Comisión del Adulto Mayor, el que crea la Comisión Especial del Adulto Mayor, Familia y Discapacidad para la tramitación de iniciativas legales relativas a dichas materias. Ese fue el acuerdo de la comisión. Hay otro proyecto que es de autoría del senador Karim Bianchi, que algunos suscribimos también, que después voy a darle la palabra al senador Bianchi para que se pueda referir al mismo, y que requerimos el acuerdo de la comisión de poder estudiarlo y votarlo también. No formaba parte, y es una explicación que quiero darle al senador Bianchi porque la Secretaría me aclara que no formaba parte del acuerdo de la comisión votar ese proyecto el día de hoy. El de autoría del senador Bianchi, que propone que un senador pueda formar un comité, ¿ya? Pero, de todas maneras, por referencia al senador Bianchi, después le vamos a dar la palabra para que pueda recapitular, para que pueda explicar el sentido del proyecto y para que la comisión adopte un acuerdo respecto de la tramitación de ese proyecto. ¿Les parece? Entonces, para dar cuenta del objeto de esta citación, voy a ofrecerle la palabra al secretario del Senado, don Raúl Guzmán. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días a las señoras senadoras y señores senadores que forman esta comisión de Constitución y también a los senadores que están participando de ella, el senador Velázquez, el senador Bianchi y el senador Keitel, y especialmente al señor secretario de esta comisión y a las abogadas ayudantes y abogados ayudantes de esta comisión. En primer lugar, señor presidente, quisiera hacer presente que la Secretaría General recibió su oficio, el número 50, en donde se efectuaban 3 consultas a la Secretaría General y dicho oficio fue contestado mediante el oficio SG número 176/2022 de 16 de mayo del presente año, que se hizo llegar a la Secretaría de esta comisión y en su minuto, me imagino que el señor secretario lo incorporará a la cuenta para dar cuenta del mismo. Perfecto. Y que contiene fundamentalmente las apreciaciones de la Secretaría General respecto a las consultas que se nos hizo en el oficio por usted remitido. En primer lugar, en cuanto al efecto que tendría para la corporación en lo tocante al funcionamiento, aumentar de 5 a 7 el número de integrantes de las comisiones permanentes y especiales que hoy día existen. En segundo lugar, las implicancias legislativas y administrativas que derivan de la normativa vigente al tenor del cual los senadores independientes están imposibilitados de conformar comité. Y, por último, las consecuencias legislativas y administrativas que tendría la creación de nuevas comisiones permanentes, así como la adecuación de las competencias actuales de las comisiones ya existentes. Señor presidente, para ir abordando todas estas materias y tratar de otorgar el mayor detalle de la información a efecto de que puedan adoptar los acuerdos pertinentes en relación a los boletines que se están tramitando y conociendo por esta honorable Comisión de Constitución. En primer lugar, en cuanto a los efectos que tendría para la corporación y su funcionamiento, el aumento del número de integrantes de cada comisión de 5 a 7 senadoras y senadores, de manera de las comisiones tanto permanentes como especiales. En cuanto a la normativa que está vinculada con esta integración, es importante destacar y hacer presente que una modificación de esta naturaleza importaría también modificar los artículos del reglamento del Senado
particularmente el artículo 29, que establece el número de integrantes de cada comisión, en donde se fija en 5 senadores y senadores que la conforman, con la excepción de la Comisión de Régimen Interior del Senado, que está conformada por 7 integrantes, 5 senadores, y la integran por derecho propio el presidente o presidenta de la corporación y el vicepresidente o la vicepresidenta de la corporación. Del mismo modo, hay que tener presente la regulación del artículo 46 del reglamento que se refiere a la representación del Senado en las comisiones mixtas. La norma en cuestión señala que se integrará esta comisión mixta por los miembros de la comisión que tuvo a cargo el conocimiento de la materia que llega a esta comisión mixta. Y en este sentido, el artículo 44, que regula las comisiones mixtas, nos indica que estas comisiones están integradas por 5 senadores o senadoras y 5 diputados o diputadas. Y en ese sentido, esta fórmula coincide con la integración hoy día de cada una de las comisiones, que tienen 5 miembros, de modo tal que una adecuación del 5 a 7, como se ha planteado, implicaría que al momento de integrar las comisiones mixtas, si no se modifica este artículo, debería procederse a su designación mediante un mecanismo de sorteo o elección, tal como ocurre, por ejemplo, hoy día en la Cámara, cuando se nominan a los diputados o diputadas que integran estas comisiones mixtas. Igualmente, esta modificación y esta regulación importaría tener a la vista lo que regula el artículo 20 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, que expresamente establece que las comisiones mixtas se integrarán por igual número de miembros de cada Cámara. Es decir, en este contexto, si se modificara también la integración de las comisiones mixtas, importaría una modificación de nuestra Ley Orgánica Constitucional con el cumplimiento de todos los trámites de una ley de esta naturaleza. Del mismo modo, el artículo 207 del reglamento que regula la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, esta comisión está integrada también por 8 senadores o senadoras, más los 5 senadores o senadoras que integran la Comisión de Hacienda, es decir, serían 13 los representantes del Senado. Si se aumenta la integración de 5 a 7, serían 7 de la respectiva comisión y disminuiría el número de senadores que integrarían por el lado de la designación o elección para completar este número de 13 integrantes de la Comisión de Mixta de Presupuesto. El artículo 230 particularmente regula una comisión que es la Comisión de Ética y Transparencia, en donde se establece la normativa de que al inicio de cada periodo legislativo es la sala de la corporación que elige entre sus miembros a 5 senadores o senadoras que la integrarán. Y de hecho se debe cumplir con un quórum también especial para la designación de los senadores que la integran, y esta es una comisión de carácter permanente, como lo regula el artículo 27 del reglamento del Senado. Por otro lado, señor presidente, de modificarse el número de integrantes de las comisiones, también hay que analizar las posibles consecuencias en cuanto al funcionamiento que podría implicar respecto de esta. El artículo 27 del reglamento nos señala hoy día la existencia de 23 comisiones permanentes, sumadas las 5 comisiones especiales, contamos con hoy día 28 comisiones legislativas. Y el artículo 30 establece la obligación o el deber de cada senadora o senador de al menos conformar o formar parte de una comisión. El número que actualmente integra la Corporación del Senado, 50 senadoras y senadores, permite que la mayor parte de los miembros de la corporación puedan integrar como máximo 3 comisiones, en cuanto a la proporción que hoy día tenemos. Es decir, tenemos 28 comisiones, lo que genera 140 cupos de participación para senadoras y senadores. Si nosotros aumentamos este número de 5 a 7, lo más probable es que haya senadores que integren más comisiones, lo que llevaría como consecuencia a que eventualmente el funcionamiento de estas comisiones pueda verse frustrado, por cuanto si no existe un adecuado establecimiento de mecanismo de horario de funcionamiento que se establezca o reglamentariamente o a través de acuerdos unánimes de los comités, van a producirse las coincidencias de horario con coincidencias también de integrantes de senadoras o senadores que conformen distintas comisiones que funcionen en el mismo horario.
Por lo demás, también las autorizaciones que se dan en la sala para el funcionamiento en paralelo a la sala también puede verse afectada al momento de tomar los acuerdos en las respectivas comisiones. En el oficio que se envió a su señoría, a título ilustrativo, y revisando desde el año 2018 a la fecha, hemos podido constatar que de las citaciones de comisiones se ha producido el fracaso de 77 sesiones. Y esto ha ido incrementándose en el tiempo. El año 2018 fueron 9 sesiones las que fracasaron, el año 2019 fueron 19, el año 2020, que estábamos ya en una situación de pandemia igual que el año 2021, fueron 16 el 2020, 19 el año 2021 y lo que va corrido de este año 2022 ya van 14 sesiones que han fracasado. Por lo tanto, el mayor número de integrantes de la comisión podría incidir en un incremento de sesiones que no puedan celebrarse o fracasen como consecuencia de las coincidencias o topes de horarios en el funcionamiento de las respectivas sesiones. Y es por eso que tener un número mayor de integrantes implicaría necesariamente contar con una mayor rigurosidad en cuanto al establecimiento de horarios de funcionamiento desde el inicio del periodo legislativo y la imposibilidad también de modificar estos horarios sin o el acuerdo de comité o el respectivo acuerdo de la sala. Otro aspecto que se debe tener presente al momento de aumentar el número de integrantes de las comisiones dice relación con las disposiciones relativas a los quórum. El reglamento en su artículo 33 señala expresamente que las comisiones, tanto permanentes como especiales, no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la mayoría de sus miembros. Es decir, actualmente estamos hablando de 3 de sus integrantes. Y además, los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los presentes. Es decir, con 2 ya tenemos la posibilidad de acuerdo. De incrementarse un número a 6 o 7 senadores que integren una comisión, esta mayoría para poder sesionar también debiera variar. Y pueden ser 4 o 5 necesarios para constituir la comisión y adoptar acuerdos, lo que, dependiendo del número que se determine, puede generar la situación de que frente a las votaciones se produzcan empates y, de acuerdo al reglamento, empates sucesivos terminan muchas veces por el rechazo de la respectiva propuesta o disposición. También, otro aspecto legislativo que hay que tener presente al momento de decidir el aumento del número de integrantes de las comisiones es lo que regula el artículo 5A de la Ley Orgánica Constitucional, en donde nos indica que las comisiones se realizarán sin la asistencia de público, salvo acuerdo en contrario adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. Hoy día tenemos situaciones y condiciones sanitarias que han limitado la concurrencia de público y también de invitados, y a veces ha sido necesario turnar en algunas comisiones quienes ingresan o quienes permanecen dentro de la sala de la respectiva sesión. Y en este sentido, quizás lo que más corresponda sea fijar un número de máximo de comisiones que los senadores o senadoras pueden integrar. Hoy día nosotros tenemos un número mínimo. Cada senador tiene la obligación de integrar al menos una comisión. Y acá, para poder solucionar estos problemas, debiéramos establecer un número máximo de integración por parte de cada senador o senadora. Esto, sin duda, implica una revisión integral del reglamento del Senado, por cuanto también va a incidir en la forma de determinar los acuerdos, en la forma de votaciones, la regulación que se produzca respecto de situaciones de empate en votaciones y una serie de otras normativas que la integración o el cambio de número de integrantes de cada comisión impacta en la decisión definitiva de la respectiva comisión. Acá sobre el particular y al revisar los reglamentos de la corporación, por lo menos ya históricamente, las comisiones se han integrado por 5 senadoras y senadores, incluso en aquellos periodos en donde la corporación contó con 48, 49 senadores que los integraban, nunca se superó el número de integración de los 5 en cada comisión. Eso en cuanto a la parte del aumento de número de integrantes de las comisiones, señor presidente. Ahora, respecto a las incidencias legislativas y administrativas, aquí lo primero que hay que señalar, y en lo relativo fundamentalmente a la imposibilidad que hoy día tienen senadores independientes de formar parte de comités parlamentarios, es la regulación del artículo 11,
en donde precisamente se indica que los senadores independientes pueden constituir un comité si se reúnen 3 o más que tienen dicha condición o calidad de ser independiente, y además cualquier senador independiente puede adherir individualmente al comité que elija, para lo cual se requiere la aceptación por escrito de este último. Es decir, un senador o senadora independiente hoy día tiene la posibilidad de participar en los comités en la modalidad antes señalada. Sin embargo, a juicio de la Secretaría, la propia regulación del artículo 11 nos dice que los comités constituyen los órganos relacionadores de la Mesa del Senado y la Corporación para tramitar los asuntos sometidos a su conocimiento. Es decir, este organismo interrelacionador, en caso de los senadores o senadoras independientes, no existe. No se genera esta instancia, sin perjuicio que en los hechos pueda así operar. Y ahí ya se produce una especie de discriminación o distorsión en cuanto al efecto propio del comité, y también se produce una diferencia entre las senadoras y senadores que integran la corporación, por cuanto está esta limitación. Como consecuencia de esto, y para determinar efectivamente cuáles son los efectos, se deben atender a las atribuciones que tienen los comités. El reglamento, en el artículo 14, indica que los comités van a tener las atribuciones que le otorgue este reglamento. Y aquí, claramente, uno debe distinguir entre las facultades que están radicadas en los comités y también aquellos acuerdos que tienen incidencia la conformación o la intervención de un comité. Para tener una claridad del impacto de formar o no formar parte de un comité, quisiera detalladamente referirme, por ejemplo, al ámbito de las facultades que pueden ejercer los comités. En primer lugar, pueden censurar al presidente, al vicepresidente o al presidente accidental. Pueden solicitar la lectura del acta, son atribuciones propias de los comités. Pedir que se cambie el trámite de lo dispuesto en la cuenta de algún asunto. Observar la nómina de los asuntos que integra la tabla de fácil despacho, pedir el retiro de los proyectos de tabla de fácil despacho, observar el orden de los asuntos que figuren en la tabla ordinaria, usar la palabra en la hora de incidentes y ceder o permutar la totalidad del tiempo que corresponde a su respectivo comité, solicitar plazo para formular indicaciones, solicitar segunda discusión de todos aquellos asuntos sometidos a la consideración de la Corporación o el Senado, pedir aplazamiento de la votación de un asunto discutido en tabla de fácil despacho, pedir aplazamiento de votaciones en asuntos discutidos en el orden del día, solicitar votación individual, pedir votación secreta, dividir la votación cuando se realicen 2 o más elecciones unipersonales en un solo acto, concurrir a la mesa para precisar la recepción de los votos y escrutinios que efectúa el secretario del Senado bajo la inspección del presidente en las elecciones y votaciones, reclamar de la interpretación o de la aplicación del reglamento efectuada por el presidente del Senado y solicitar a la Comisión de Ética conocer cualquier situación que afecte a un miembro de la corporación y que pueda derivar en detrimento de la dignidad del Senado o afecta gravemente su imagen corporativa, que son atribuciones o facultades propias de los comités, que no podrían ser ejercidas individualmente por un senador. Por su parte, también los comités pueden adoptar acuerdos, y pueden adoptar acuerdos en las siguientes materias: suspender la aplicación de una o más disposiciones del reglamento, solicitar por escrito la citación a comisiones, autorizar a la comisión para sesionar mientras lo está haciendo el Senado, omitir el primer informe de la comisión antes que el proyecto comience a ser conocido por la respectiva comisión, remitir a la comisión un proyecto en tercer trámite constitucional, designar los miembros que representen al Senado en una comisión mixta cuando el proyecto hubiera sido conocido por 2 o más comisiones, suspender las sesiones ordinarias, solicitar la realización de sesiones extraordinarias, acordar citar con una menor anticipación a lo que establece el reglamento en cuanto al horario, pedir la realización de sesiones especiales, acordar rendir homenaje en nombre del Senado a personas o instituciones relevantes tanto a nivel nacional como internacional y aniversarios importantes, alterar la tabla en una sesión ordinaria o extraordinaria en la misma sesión, dar preferencia de lugar para alguna sesión ordinaria o extraordinaria siguiente a cualquier asunto de la tabla ordinaria, proponer a la sala tratar en el orden del día asuntos que no figuren en tabla de las sesiones ordinarias o extraordinarias y dar a los asuntos preferencias que sean las preferencias que sean para que sean tratados, dejar sin efecto la hora incidente, tratar en la hora incidente un proyecto de ley o un asunto determinado, publicar en forma extensa las intervenciones de la hora de incidente, acordar en forma unánime la elección
que las elecciones no sean secretas y autorizar a la sala, a los comités o a las comisiones para que una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional, porque en la medida pública puedan sesionar, adoptar acuerdos y votar por medios o sistemas electrónicos, telemáticos, digitales o tecnológicos a distancia. Es decir, claramente aquí uno ve las atribuciones y facultades que tienen los comités y también los acuerdos que pueden adoptar, en donde los senadores independientes que no conforman un comité no tendrían intervención. Sin embargo, para hacer una adecuada precisión, hay que señalar que las atribuciones que pueden ejercer los comités por acuerdo de sus representantes, en los casos considerados en los artículos 34, 37, 63 número 2, el 66 en su primera parte, el 67, el 95, el 96 número 5 y el 101, también pueden ser ejercidas en sala, en cuyo caso el senador o senador independiente que no integre un comité podrá participar de dicha decisión en la sala, no viéndose, por lo tanto, en este aspecto totalmente impedido en ejercer sus funciones como parlamentario. El reglamento, en su artículo 16, prescribe que los acuerdos de los comités se adoptarán, salvo que requieren un quórum especial con el voto favorable que represente a la mayoría de los senadores en ejercicio. Es decir, cuando un solo senador independiente pudiera aún constituir un comité, para el ejercicio de las atribuciones que ya se han enumerado, también se requerirá concurrir con los otros comités para alcanzar el acuerdo y alcanzar el quórum que requiera en el caso de someterse esto a votación. Es decir, él solamente representa un voto más. Por el contrario, en los casos en que el reglamento requiere la unanimidad de los comités para adoptar un determinado acuerdo, como ocurre, por ejemplo, en aquellas materias reguladas en los artículos 17, 35, 36, 47, 63, 92, 66, 101, 103, 108 y 162, se impide a aquel senador independiente que no integra el comité o un comité ejercer el derecho de concurrir o no a dicho acuerdo, precisamente porque no es comité, ni tampoco podría posteriormente impugnar ese acuerdo en sala conforme al tenor de las normas del artículo 19 y 20 del mismo reglamento. Por lo tanto, lo que uno puede concluir en cuanto a las implicancias legislativas en el orden parlamentario para un senador o senador independiente que no integra un comité, se dan con mayor intensidad en las facultades que pueden ejercer los comités, ¿ah? Y en los casos en que el reglamento exige acuerdos unánimes de los comités para tratar ciertas materias. Otros tipos de materias, como ya se ha indicado, pueden el senador independiente intervenir en su decisión en la respectiva sala. En cuanto a las implicancias de orden administrativo, fundamentalmente se pueden visualizar dos, que es en relación con la contratación de personal de apoyo para los comités, de acuerdo al artículo 3, letra A. Toda vez que al no conformar un comité, un senador independiente no cuenta o carece de los recursos que implica la asignación parlamentaria para la contratación de este personal de apoyo. Es decir, no tienen la asignación relativa al comité. Y en segundo lugar, en cuanto a las auditorías de los comités, que está regulada en el artículo 66, letra B, de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, tampoco están sujetos a esta auditoría, porque evidentemente al no conformar comité no tienen gastos propios de los comités, pero sí están sujetos a la auditoría general de la asignación parlamentaria. De esta forma, son estos los dos aspectos más relevantes en cuanto al tema de orden administrativo que pudieran incidir en la no conformación de comité, toda vez que respecto de las demás materias de orden administrativo están en igualdad de situaciones y condiciones que los demás senadores y senadoras que forman parte de comité. Por último, y a la consulta también que hizo esta honorable comisión respecto a consecuencias legislativas administrativas de la creación de nuevas comisiones permanentes, así como la adecuación de competencias a las comisiones actualmente existentes, tal como se indicó, el número de comisiones hoy día está regulado en el artículo 27 del reglamento y la facultad de nombrar o regular comisiones especiales está regulada también en el artículo 28 del reglamento. Esto requiere una modificación reglamentaria, que es lo que se está haciendo en esta instancia, señor presidente, y la aprobación o rechazo está sujeta a una votación de mayoría simple.
Estas materias en la Cámara de Diputados, por ejemplo, requieren para la modificación del reglamento en cuanto a la creación o modificación de competencias de las comisiones un quórum de los 4/7 de las señoras diputadas y diputados en ejercicio. Está regulado expresamente en el artículo 215 del reglamento de la Cámara de Diputados. El inciso 3 del reglamento del Senado distribuye entre las distintas comisiones los asuntos que deben conocer atendiendo a la especialidad de la materia que trata. Esto implicaría, quizás, en esta oportunidad, ir dando parámetros de competencias a las distintas comisiones para efecto de evitar una discusión en cuanto a las competencias de las mociones o mensajes o proyectos que le corresponda conocer, tratar e informar. Los asuntos que deba conocer una nueva comisión necesariamente van a tratarse de asuntos que ya eran de competencia o conocía alguna otra comisión con anterioridad. Eso significa que, de no delimitarse adecuadamente estas competencias, se puede producir lo que a veces hemos discutido y se ha votado incluso en sala, si un proyecto está destinado a una comisión determinada o bien debe concurrir a otra. Esto se dio fundamentalmente y claramente hubo una disminución de las competencias de esta Comisión de Constitución cuando se acordó la creación de la Comisión de Seguridad Pública. Muchas materias que eran de competencia de esta honorable comisión pasaron a ser competencia de la Comisión de Seguridad Pública y, en este sentido, si no existe una clara delimitación de las competencias, estas distintas instancias o comisiones van a reclamar el conocimiento de una determinada materia o proyecto de ley y se puede producir la posibilidad cierta que, en vez de agilizar la tramitación de los proyectos, estos, en definitiva, pasen por diversas comisiones porque van a tener algún tipo de superposición de competencia y muchas veces también la sala esto lo ha resuelto disponiendo que algunos proyectos sean conocidos a través de comisiones unidas. Hace poco, cuando se modificó la ley 21.389, que establecía el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y modificaba una serie de cuerpos legales para perfeccionar el sistema de pago de pensiones de alimentos, en una primera instancia se derivó este proyecto a la Comisión Especial de Niños, Niñas y Adolescentes. Posteriormente, en sala, se solicitó que fuera remitida a la Comisión de Mujer y Igualdad de Género, y así se acordó por la sala, pero también puede producirse que esta misma Comisión de Constitución requiera o pueda solicitar conocer de este proyecto y también evacuar un informe al respecto. Eso desde un punto de vista de competencias y legislativo. Desde un punto de vista de orden administrativo, hoy día nosotros tenemos una serie de restricciones físicas, particularmente en lo que dice relación con dependencias o inmuebles. En el caso de Valparaíso nosotros tenemos 12 salas dispuestas para el funcionamiento de las comisiones, en términos generales, 5 están en Santiago y los horarios de uso normalmente son lunes a jueves de 9 a 18 horas en Santiago, martes y miércoles de 9 a 14 en Valparaíso. Ya hace algunos años atrás se remodelaron y se construyeron nuevas salas de comisiones, 4 particularmente acá en Valparaíso, con la finalidad de poder atender la mayor demanda de trabajo de las nuevas comisiones, también modernizar la infraestructura a través de la cual se desempeña la labor en las respectivas comisiones y permitir accesibilidad o transparencia en el trabajo de las comisiones, particularmente la difusión al público a través de los mecanismos de transmisión televisivos. Del mismo modo, se ampliaron estas salas para permitir el ingreso de invitados, tanto público en general como también asesores parlamentarios. Hoy día, al modificar o crear nuevas comisiones, sería necesario, particularmente en Santiago, contar con un nuevo inmueble u otro espacio para poder atender el funcionamiento de las comisiones con el equipamiento necesario y además con el espacio suficiente que importa o se exige hoy día a propósito de las condiciones sanitarias que vive el país. Pero conjuntamente con ello, también debemos atender la necesidad de contar con nuevos y más profesionales para atender estas comisiones, ya que no se podría sobrecargar a la actual Secretaría y a comisiones, a los abogados y abogadas secretarias, a los abogados y ayudantes para atender nuevas comisiones, sino que sería necesario conformar nuevos equipos para esta labor.
Eso desde el punto de vista administrativo, señor presidente, y se responde con esto en términos, yo creo que bastante precisos en cuanto a las implicancias que conlleva una modificación reglamentaria en orden al aumento de número de integrantes de cada comisión, al aumento del número de comisiones y también a los efectos en materia legislativa y administrativa que tendría generar nuevas comisiones, particularmente respecto de las senadoras y senadores que tienen el carácter de ser independiente. Se produce efectivamente ahí una distorsión respecto de algunas materias, como se ha indicado, en las cuales tendrían facultades o no tendrían facultades para poder intervenir, con lo que de alguna forma se rompe la igualdad en el ejercicio de la labor parlamentaria dentro de que debe primar para todos y cada uno de los integrantes de la corporación en esta labor. De modo tal que puede y se hace quizás necesario en algunos aspectos buscar una solución a la propuesta y a la necesidad de que senadores o senadoras de carácter independiente puedan formar comité, porque además también se produce una distorsión en cuanto a la disponibilidad de los recursos para poder efectuar esta labor parlamentaria, particularmente los que me referí a las asignaciones de personal de apoyo a los comités. Y ahí, en este sentido, entiendo que hay algunos propuestas o proyectos que se han formulado, particularmente para poder regular adecuadamente esta generación de un nuevo comité con senadores independientes y que cumpla con el objetivo que señala el propio artículo 11 del reglamento. Es todo, señor presidente, y quedamos atentos acá a la consulta. Este trabajo se ha hecho en conjunto con la Secretaría. Está acá el abogado Leonel Figueroa, que nos colaboró también en la recopilación de antecedentes para poder informar de la mejor manera a esta honorable Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario, por su completo informe. Voy a ofrecer la palabra a las senadoras y senadores que nos acompañan, no solamente los miembros de la comisión. Acá está el senador Velázquez, que es miembro de la bancada de senadores y senadoras de Apruebo Dignidad, que es una bancada que ha promovido además este aumento del número de integrantes. Está el senador Keitel, que pertenece a la bancada de Evópoli, el senador Bianchi, que ha planteado el tema de la implicancia de los comités, las asesorías que se hablaba el señor secretario. Yo quiero dar la palabra, no obstante, el secretario advierte una cosa que es relevante. Yo soy uno de los autores de este proyecto para aumentar el número de integrantes de las comisiones de 5 a 7, en la convicción de que tenemos un Senado más grande, de 50 miembros, y que es el primer Senado, después del regreso a la democracia, elegido íntegramente bajo el sistema electoral proporcional. Ya no tenemos ningún senador bajo el sistema binominal. Y eso requiere que esa proporcionalidad se exprese también en la composición de las comisiones y que las comisiones puedan dar cuenta también de esa diversidad y esa proporcionalidad que hoy día tiene el Senado, y también por razones de funcionamiento. Ahora bien, hay una serie de cuestiones secundarias que como efecto del aumento hay que revisar, y lo ha advertido muy bien el señor secretario: los quórum mínimos de funcionamiento, los quórum mínimos para adoptar acuerdos, qué pasa con los topes de horarios en el funcionamiento de las comisiones, qué pasa con la integración de las comisiones mixtas, qué pasa con la integración mixta de presupuesto también, una serie de temas que hay que resolver. Una posibilidad, y después le voy a dar la palabra al secretario para que nos explique, es que, como permite el reglamento del Senado, esta comisión pueda adoptar el acuerdo de votar en general este aumento, llevarlo a la sala, y si es que la sala acepta aumentar el número de integrantes, después vuelva a la comisión y podamos ver todos esos aspectos en particular. Es una posibilidad que desde ya la dejo planteada. Senador Alfonso Urresti.
Presidente, yo creo que es un muy buen debate el que se está dando, pero permítame diferir de lo que usted señala al final. Yo creo que no son cuestiones secundarias las que nos ha señalado el secretario, y felicito porque el secretario es el ministro de Fe. Nosotros somos los actores políticos, nos han elegido y todos los senadores y senadoras tenemos el mismo derecho, y en eso colegas independientes, colegas de bancadas de gobierno, oposición, yo creo que en el Senado si algo hemos tenido históricamente es poder ponernos de acuerdo. Me ha tocado estar en las negociaciones como jefe de comité para conformar las mesas, vicepresidente de esta corporación, y sé que es difícil, pero creo que si hay algo interesante es que hemos tenido los mecanismos de forzar acuerdos, a veces difíciles de explicar, pero que son acuerdos políticos, son acuerdos de entendimiento. Y lo digo en particular, está aquí a mi izquierda la senadora Luz Ebensperger, quien hoy día es vicepresidenta del Senado, y votamos por ella, la bancada socialista, porque se entendió que había un acuerdo en que la presidencia era del senador socialista Álvaro Elizalde. Para uno es muy fácil votar siempre por lo suyo, para uno siempre es muy fácil respaldar a lo suyo, pero cuando no hay mayoría y te obliga un quórum a establecer un determinado acuerdo, la gobernabilidad te lleva a ceder en tus posiciones y a entender y armonizar. Entonces, presidente, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice de que son cuestiones secundarias. El secretario ha hecho una extensa interpretación desde aspectos administrativos, como pueden ser la sala, el funcionamiento, los quórum, cómo se impacta en otros elementos que están regulados ya por la ley orgánica, y son situaciones que nosotros no podemos, creo, lo digo respetuosamente, tomar una decisión de aumento de un número y no darnos cuenta de las consecuencias que vienen después. Segundo concepto, yo creo que los comités son una institución que permiten evitar la fragmentación de la representación política. Así como hemos discutido a propósito del debate que incluso se da en la constituyente de la situación de los independientes, yo creo que es muy legítimo lo de los independientes y los felicito. Está aquí el colega Bianchi, con quien hemos conversado muchas veces, y te felicito, Karim, no solo por tu independencia, por luchar y ser electo independiente tiene sus elementos difíciles, pero se establece una fórmula de que la representación en el cuerpo colegiado, Senado, sea a través de comité, para poder tener en definitiva que cada uno no sea una representación en sí mismo, sino tienes una corriente de opinión que son principalmente los partidos políticos. Y eso permite la estructuración de acuerdos, la ponderación de la votación, las bancadas, los comités tienen una ponderación de representación en función de sus integrantes. Me llamaba mucho la atención, y qué bueno que la biblioteca nos hizo llegar el documento que tenemos acá, la integración de comisiones del Senado, en que se hace una revisión de los años de fundación de esta institución, y dice que siempre ha tenido 5 senadores. Nosotros para el año 1973, que fue la mayor representación de senadores, eran 50, electos también con un sistema proporcional, en 5. Dice, solo en las versiones de los reglamentos de 1879 y 1888, esta integración era de 2 o 3 senadores en lugar de 5. Entonces, en algún momento dudábamos que con el aumento a 50 si era necesario, la historia no lo consigna. Entonces, colegas, yo creo que busquemos, extrememos todas las medidas para que los colegas senadores y senadoras tengan la justa representación, las asignaciones que corresponden, la participación incidente en las comisiones de su interés, que son de su territorio, y el respeto y la dignidad que corresponde aquí a todos los senadores. Yo siempre digo, no hay senadores ni de primera ni de segunda, pero hay bancadas más grandes y bancadas más pequeñas. Y ese es el peso político, y hay una mesa política que será del gobierno, de la oposición. A veces uno gana, a veces hemos perdido, pero la ciudadanía eligió a todos los senadores y senadoras. Entonces, creo que hay que recoger profundamente lo que ha dicho el secretario. No estoy de acuerdo, presidente, con lo que usted señala, que votemos en general y vamos a la sala y después vemos, porque ese vemos después es generar más inconvenientes. Yo creo hagámonos la tarea de corregir los problemas que tenemos y colaborar con los colegas que tienen inconvenientes prácticos, administrativos, de representación. Termino con esto.
y lo he dicho en todas las reuniones, y usted, presidente, le consta porque lo he dicho mucho antes de esto, a mí no me gusta adecuar el reglamento para resolver un tema político. Yo creo que los reglamentos son para respetarlos, para cumplirlos, y es obligación de nosotros como autoridades y cuando representamos a veces comité o estamos en una representación colectiva, llegar a los acuerdos, ceder, conversar, acordar hasta que nos pongamos de acuerdo y no modificar el reglamento. Termino con lo siguiente. A mí en el Senado podrán criticar muchas cosas, pero nosotros en la mesa del Senado logramos hacer un acuerdo político con la representación y los pesos políticos del gobierno y la oposición y vamos a tener mesas que gobiernan alternadamente como la que tenemos ahora y la que tenemos el próximo año. A veces uno no vota solo por lo suyo, pero son acuerdos políticos que vinculan y no adecuar los tiempos para que en definitiva, modificando el reglamento, fraccionamos la representación para conseguir temas. Respecto al otro punto, que no sé cómo lo vamos a tratar, lo de las comisiones, creo que hay varias comisiones en que claramente ya son permanentes de facto y han tomado personalidad y autonomía y lo están haciendo muy bien y están trabajando yo creo que eso tenemos que sincerarlo, pero no hagamos votaciones en generales para luego arreglar temas en que inciden, porque eso puede fragmentar o dificultar aspectos que están bien tratados. Hagamos los esfuerzos políticos, hagamos los esfuerzos humanos y administrativos que correspondan para que todos los colegas tengan la dignidad y la representación que corresponden, el respeto que corresponde, pero no forcemos el reglamento para algo en que no estamos poniéndonos de acuerdo. Muchas gracias, senador Alfonso Durresti. Le damos la bienvenida al senador Juan Castro también, que se incorpora. Le ofrezco la palabra, está la senadora Núñez, la senadora Ansberg y después el senador Bianchi. Senadora Núñez. Gracias, presidente. Presidente, yo quise hacer uso de la palabra para poder aclarar con mayor detalle y a través suyo también pedirle al secretario abogado de la comisión un proyecto de ley del senador Sandón a propósito de la posibilidad que independientes, elegidos independientes, no que renuncien a sus partidos, puedan conformar comité. Entonces tengo varias preguntas respecto a este tema. Después, más adelante, me voy a pronunciar respecto a la posibilidad de crear comisiones permanentes. Sí, adelanto que yo estoy muy de acuerdo, sobre todo por cuál es el tema de cada una de ellas. Concuerdo incluso con algunos alcances que hizo el secretario de la corporación, pero sí creo que en el transcurso del tiempo eso podría ir salvándose, como por ejemplo que algunos proyectos, ¿cierto?, que estén en una comisión radicada, terminen en una especializada, pero formo parte de la Comisión de Mujer y Equidad de Género y sinceramente es muy distinto cuando una comisión dedicada a un tema tramita un proyecto relacionado evidentemente con el objeto de la comisión para que salga adelante. En general hay transversalidad porque además formamos parte en general los parlamentarios que nos interesa legislar sobre estos temas y además porque priorizamos esa agenda y no, por ejemplo, cuando un proyecto, ¿cierto?, de mujer o equidad de género pasa en esta comisión, donde además son muchos los temas que tiene que ver, demora y uno entiende que además los tiempos son escasos. Ahora, insisto, quiero ir al proyecto que eventualmente podría habilitar a un senador o senadora independiente elegido de esta forma, insisto, para formar un comité. Porque hoy podría hacerlo, pero podría hacerlo reuniéndose con 2 senadores más, o sea que haya un total de 3 senadores independientes para formar este comité. Y entonces me gustaría saber, presidente, y ahí le pido, ¿cierto?, al abogado secretario por su intermedio, cuál era el objetivo de ese proyecto, o mejor dicho, cómo lo reglamentaba, porque el objetivo al final del día es que forme comité, un independiente. Y si el único distingo con por ejemplo, con lo que está ocurriendo con el senador Rojo Edwards, es porque él es partido, o sea, es militante. Entonces, un militante de un partido político elegido, que el partido tenga un solo representante, puede sí formar comité, pero un independiente, que también está por sí mismo, ¿cierto?, es una sola persona, no podría hacerlo. Entonces, yo entiendo perfectamente y trato incluso o sea, me inclino por aquello, pero trato de abrir el pensamiento e ir un poco más allá, en que, claro, ahí hay un fortalecimiento a los partidos políticos, evidentemente, pero
también se contrasta con que podrían los independientes hacerlo si forman 3. Entonces, creo que ahí hay una cuestión más administrativa, de recursos, también lo planteó el propio secretario de la corporación. Entonces, insisto, me gustaría que, si bien no estamos discutiendo ese proyecto, pudiéramos ver cuál era ese alcance como para poder también tenerlo en consideración en la discusión. Gracias, presidente. Gracias, senadora Paulina Núñez. Le ofrezco la palabra a la senadora Luz Ebensberger. Gracias, presidente. Entiendo que estamos viendo, no sé si 3 o 4 cosas, y me voy a pronunciar respecto de ellas en lo que corresponde. Entiendo que la primera es, ¿no es cierto?, aumentar la posibilidad de modificar el reglamento para aumentar de 5 a 7 los integrantes de los senadores en un comité. La segunda es el crear como comisiones permanentes, las que se nos señalan en la tabla. Tercero, es lo solicitado por el senador Bianchi, que un independiente que haya llegado al Senado como independiente pueda formar comité, que no lo veo en la tabla, entonces entiendo que eso para poder votarlo requiere mayoría. Lo mismo que tampoco veo en la tabla para lo que está aquí el senador... Keitel, el senador Keitel, que es lo que ha solicitado es la creación de la Comisión de Deportes, que tampoco lo veo acá en... ¿Está? Ah, perfecto. Entonces, solamente para el proyecto del senador Bianchi, que no está en tabla, requeriríamos acuerdo unánime para votarlo hoy día. Yo no tengo problema en discutirlo, pero para votarlo hoy día creo que se requiere acuerdo unánime de la comisión. Jamás pensé decir esto respecto al primer punto de aumentar de 5 a 7 las comisiones. Comparto 100% lo señalado por el senador Durresti. No le sacaría nada a su posición. Solo en esta materia. Agregarle algunas cosas, presidente, creo, también de orden práctico y de buena técnica legislativa. De orden práctico, yo quisiera, aquí está Raúl Guzmán, hay presentes otros secretarios que habitualmente también hacen de secretario en las comisiones. Tengo entendido, y por favor corríjame, que además un inconveniente práctico sería dónde van a funcionar estas comisiones de 7 personas. Creo que aquí Constitución y Hacienda son las únicas salas grandes. Entonces, si pensamos en 7 senadores, 2 abogados, el señor de la televisión, del audio, los 7 asesores de los senadores, creo que en Valparaíso, aparte de Hacienda y Constitución, no existen más salas en que estos se puedan realizar. De hecho, cada vez que funcionamos con la mixta de presupuesto o incluso las subcomisiones mixtas de presupuesto, la hacemos en la biblioteca o no tenemos dónde funcionar, y cuando la hacíamos en Santiago, lo hacíamos en el hemiciclo, porque no hay capacidad. Tercero, volver a reiterar, a mí no me parece prudente y me parece una muy mala señal modificar el reglamento, un reglamento que ha funcionado bien para solucionar temas políticos. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces, con el reglamento que tenemos, que funciona hace mucho tiempo y que lo ha hecho en forma correcta, dándole garantía a todos los sectores, ¿por qué lo vamos a modificar hoy? Aumentando las comisiones, que todo lo que traen aparejadas son problemas para solucionar problemas políticos de las distintas bancadas, o porque hoy día hay un mayor número de bancadas. Tercer lugar, presidente, quisiera ir a la realidad. Algo dijo el secretario, pero y usted lo está viviendo acá, ¿no es cierto? Esta comisión tiene 5 senadores y cuesta llegar al quórum, que somos 3. Si pasamos a 7, vamos a tener quórum con 4, número par. Vamos a funcionar. No es raro que las comisiones funcionen por choque de horario, porque los mismos integrantes están en comisiones con los mismos horarios, por cualquier otro motivo, que lo normal es que se funcione con el quórum, es decir, 3 y eventualmente, si subiera 7, con 4. Eso significa, presidente, que al ser número par, que en las votaciones pudiera haber empates. Y les recuerdo que la segunda votación de un empate es rechazar la norma, es decir, vamos a quitarle discusión a los temas porque estamos solucionando problemas políticos por sobre nuestra primera obligación, que es legislar correctamente. Y legislar correctamente
es que las comisiones funcionen adecuadamente y no que porque están integradas por un número par, funcionando con el quórum mínimo, ¿no es cierto?, se terminen rechazando muchos proyectos y no se le da la discusión que se requiere ni que alcance a llegar, ¿no es cierto?, a que se presenten indicaciones, etcétera, porque sean rechazados previamente en su discusión en general por un empate. Presidente, vuelvo a decir, a repetir, quiero decir, una frase que es muy cierta de las que dijo el senador Durresti. No hay senadores de primera y segunda categoría. Hay bancadas más grandes que otras y, por lo tanto, esa mayor representación tiene beneficios en el reglamento. Y yo estoy de acuerdo con que eso se mantenga. Creo que tenemos que ser capaces, aquellos que hoy día tienen, como el senador Bianchi, que no encuentra que tenga una comisión que él pueda aportar, ese problema tenemos que ser capaces de solucionarlo nosotros conversando. No se requiere para eso modificación del reglamento porque las consecuencias que producen son peores que el beneficio que se busca finalmente respecto a las comisiones mixtas. Creo que una de las grandes ventajas de las comisiones mixtas es cuando el Senado, como su integración es de 5, es toda la comisión la que pasa a la comisión mixta. Al discutir ese proceso, todos los senadores que estamos ahí han visto el proyecto, han emitido opinión y no queda ninguno fuera, que por sorteo, como es en la Cámara, quedan muchos de los que han discutido el proyecto fuera de la mixta. Presidente, en este primer punto, hablo además a nombre de mi bancada. Nosotros, si esto llega a la sala, vamos a votar en contra de esta modificación. En cuanto a las comisiones, de crear la comisión de deporte y volver permanente las otras, no tengo mayor problema. Sí creo que yo le daría una revisión a los temas de cada uno. Hemos tenido algunos temas, particularmente con la Comisión de Mujer, que a mí me parece que debieron haberse discutido. En esta comisión, sé que la Comisión de Mujer tiene expertise en eso, pero nuestra comisión también tiene expertise en ciertos temas. Y el proyecto que termina con la sociedad o modifica profundamente la sociedad conyugal, como el de filiación, cuando acá además están otros proyectos similares, creo que debieran pasar por esta comisión, dándole la urgencia que se requiera. Y soy muy sincera respecto de la petición del senador Bianchi. Soy sincera y transparente. Particularmente, no estoy de acuerdo. Sin embargo, en mi bancada hay senadores que sí están de acuerdo. Por lo tanto, yo no voy a dar la unanimidad para verlo acá, porque creo que es importante conversar más con mi bancada para ver si se toma la decisión de que todos aprobemos esa solicitud. Gracias, presidente. Gracias, senadora Sperger. Tiene la palabra el senador Karim Bianchi. Por supuesto. Muy bien, muchas gracias, presidente, por la consideración de incluir esto en la discusión, porque estamos hablando de varios proyectos. En lo particular, el mío quizás tenga más urgencia o más simpleza en poder tratar de resolverlo. El otro se trata de ampliaciones de comisiones, ampliaciones de integrantes. Lo mío, como lo señaló brillantemente nuestro secretario, que se hace cargo de por qué soy una especie de caso especial dentro del Senado, hablaba de una discriminación, de una distorsión, en la conclusión, ¿no es cierto?, que se rompe la igualdad. Entonces, hay una serie de factores que yo considero que son importantes para poder, más que resolver, llegar a una situación que pueda emparejar las condiciones mínimas de participación. Yo entiendo que un reglamento que funciona, que es un reglamento que ha servido a la corporación, pero no creo que nuestra modificación del artículo 11 sea mayormente dañina, sino que se hace cargo de cambios que se han dado. Yo no estoy apelando a listas de independientes o compararlo con la situación, por ejemplo, que se ha dado en la Constituyente, donde llegaron listas, sino que soy una persona que pasó una serie de vallas dentro de un sistema
que no es menester discutirlo acá, pero que junto a su firma rompió el sistema proporcional y llegó al Senado. Por tanto, yo creo que en esa circunstancia debiese generarse una igualdad de condiciones. Por tanto, acá, digamos, me hago cargo un poco de lo que se ha intentado comparar y le pido ahí, le digo a la senadora Luz Ebsberger que es diferente. Entonces, yo sé que ha tenido una consideración, yo quería pedir la unanimidad para votarlo, pero si falta discusión, se puede, ¿no es cierto?, ampliar la discusión, pero que no tenga miedo, que no es institucionalizar la independencia, sino que alguien que llegó bajo ciertas condiciones aquí pueda participar igual. Y incluso esta ley que es firmada transversalmente, está usted, presidente, el senador Castro, senador Osandón, senadores del PPD, de todas las bancadas han firmado. Entonces, lo que establece acá es que un senador que llega como independiente pueda conformar un comité. No que existan cuántos comités haya como independientes, sino que es solamente un comité, si hubiesen más, digamos, senadores en mi condición, o, digamos, se hace cargo de que no haya tantos comités como renuncia a los partidos políticos haya. O sea, respeta y entiende la situación de los partidos políticos. La situación que manifestaba el secretario, la verdad que es bastante clara. Habla de una serie de facultades que eran, creo que una veintena de facultades, las cuales están claras por qué tengo una condición desigual. Por tanto, más allá de ahondar en ellas, creo que están hoy día reglamentadas, por tanto, están muy claras. Por tanto, yo lo que le pido, ojalá poder ver esta situación que me ha tenido a mí en una situación difícil en este tiempo, pero que es la más consecuente para mí. Entonces, yo respeto absolutamente la decisión de los partidos políticos, la reglamentación, la institucionalidad, pero solamente pido que yo, como pasé una serie de requisitos y llegué aquí con esa serie de requisitos, pueda, ¿no es cierto?, considerarse esa circunstancia para que pueda operar en igualdad de condiciones, nada más que eso. Ya he hecho las consideraciones, creo que el secretario responde todo lo que se ha conversado en algún momento. Si es que falta más discusión, bueno, tendrá que verse, pero lo único que yo le pido a la comisión es que, dada este listado de como denominó el secretario, discriminaciones, distorsiones, desigualdades, en mis facultades, ojalá pudieran considerarlo a la brevedad posible, porque entiendo que las otras modificaciones reglamentarias van a tener un poquito más de tiempo, quizás de conversación, y son más políticas. Por tanto, la mía diré que es más directa y podamos, ojalá, resolverlo, para mal o para bien. Pero yo les pido eso, que para mal o para bien, ojalá puedan respetar la condición en que he llegado y ahí yo poder resolver de qué manera puedo continuar, pero a lo menos darme el derecho a poder estar igual, como se mencionaba el caso, por ejemplo, del senador Edwards, que es militante, pero por ser militante él tiene un espacio. Yo no pido más comisiones, en eso quizá en algún momento lo dije, cometí un error, le digo ahí, senadora Ebsberger, no es el tema, sino que el tema es digamos, la honra que tiene el cargo, el poder ejercerla de igualdad de condiciones. Entonces, estaría en igualdad de condiciones que otro que solamente tiene una diferencia a la mía, que milita. Entonces, esa condición yo le pido, por favor, ojalá la comisión resolverla, tenerla bien, para poder tener una respuesta para mal o para bien. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Karim Bianchi. Pido acuerdo a la comisión por 10 minutos para que podamos escuchar al senador Keitel y al senador Esteban Velázquez, que han estado en toda la comisión. No vamos a votar hoy día. No vamos a votar hoy día porque precisamente quería ver cuál era el ánimo para la discusión. Probablemente vamos a fijar una próxima sesión, sí, para votar y para que puedan traer propuestas e indicaciones. Recojo la propuesta del senador Durresti de votar en general y en particular, si es que esa fuera el ánimo de la comisión, y tomar una definición definitiva respecto de estos temas. Probablemente va a haber más consenso en relación a las comisiones permanentes que respecto al número de integrantes, pero bueno, lo votaremos, pero lo mínimo que podemos hacer es escuchar la posición de todos los senadores que nos han acompañado hoy día. Senador Keitel. Gracias, presidente. Voy a ser bien breve. Le agradezco primero que nada de volver a poner en tabla este tema y invitarme para poder exponer, y voy a hablar de verdad 3-4 minutitos como máximo.
Principalmente como autor prácticamente los proyectos de resolución de incluir en la Comisión de Adulto Mayor, o llamémosla así y espero futuro, personas mayores, e incluir la Comisión de Discapacidad. Justamente hoy día el 18% de la población chilena son adultos mayores, estamos con una población que cada vez va envejeciendo más, el 17% del país también tiene algún grado de discapacidad leve, severa o grave, y creo que es muy importante justamente que en una misma comisión se puedan tratar ambos temas, o sea, personas mayores y discapacidad. Tomando las palabras de don Raúl Guzmán en relación a las problemáticas de logística que se podrían generar el crear nuevas comisiones, en esta comisión en específico de adulto mayor actual, si se le agrega la discapacidad, que es lo que dice el proyecto, no generaría una necesidad de una sala nueva o de tecnología nueva o de abogado nuevo o personal de apoyo. Creo que eso está en la logística actual contemplado y creo que la importancia es que los proyectos de discapacidad que actualmente en el Senado se van a la comisión que corresponda el fondo del proyecto de discapacidad, creo que eso podría terminar y podría focalizarse 100% en la comisión, insisto, actual de adulto mayor, que lo que dice el proyecto es que sea comisión de personas mayores y discapacidad. Ese es el fondo de lo que quiero plantear, en que en lo que es logística no generaría ningún problema en relación a lo que explicó que podría pasar con algunas nuevas comisiones, lo que explicó el secretario general, don Raúl Guzmán. En relación a la Comisión de Deporte, actualmente el deporte se ve en la Comisión de Educación. Educación además ve cultura, o sea, está viendo 3 temas que son justamente muy importantes y que tienen 3 ministerios que trabajan absolutamente por separado e independiente. Para que tengan una idea, como diputado durante los 4 años que fui miembro de la Comisión de Deporte, se vieron 25 proyectos en total. De esos 25 proyectos, en la Comisión de Educación se vieron solamente 3. Quedaron 22 prácticamente, algunos no alcanzaron a pasar al Senado, otros que sí pasaron no se vieron, y yo entiendo que educación tiene una cierta prioridad, la mayoría de los proyectos que entran ahí entran con un grado de urgencia puesto por el Ejecutivo, y creo que eso complica mucho que tengamos un avance justamente hoy día en una grandes problemáticas que tiene este país, que es el sedentarismo, que es la obesidad y todos los problemas que lleva justamente el que no se avance en temas de deporte no solamente competitivo, sino que en deporte masivo. Entonces creo que es muy importante, y no lo estoy pidiendo como una comisión permanente, lo estoy pidiendo como una comisión especial, en que sí se pueda entrar en esos problemas de logística que estaba justamente explicando el señor secretario, pero creo que es una urgencia, y es una urgencia que tiene este país. Es un deber nosotros como parlamentarios que estemos legislando sobre una gran carencia y un gran problema que tiene este país, que cada día nos estamos enfermando más por temas de nutrición, por temas de falta de deporte. Somos cada vez un país, una sociedad que le generamos más costos al Estado, y creo que es un deber y una obligación nuestra legislar en relación justamente a lo que en paralelo se debiera hacer. Si la Comisión de Deporte funciona en la Cámara de Diputados, ¿por qué no va a funcionar acá? ¿Por qué no vamos a tratar de abarcar el 100% de la población que hoy día necesita seguir avanzando en una ley que es desde el año 2001, que es la ley del deporte, tiene 21 años de antigüedad, que se necesitan hacer cualquier cantidad de mejoras al respecto? Vienen unos Juegos Panamericanos en 14 meses más, en la instancia es a nivel deportivo, si no me equivoco, después del Mundial del 62, es prácticamente la competencia deportiva más importante que hemos tenido, y estamos ahí estancados, sin poder invitar a personas que nos vengan a hablar al respecto. Entonces, de verdad que creo que es una urgencia. Ojalá, presidente, realmente se pueda votar, en general, en particular, avanzar. Entiendo lo que nos explicaba el señor secretario general, pero creo que es una logística que tenemos que solucionar, tenemos que trabajar y tenemos que avanzar. Comisión de Discapacidad en conjunto con adulto mayor o personas mayores y Comisión de Deporte. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Keitel. Senador Esteban Velázquez, lo escuchamos. Está bien acá, no. Gracias. Gracias, presidente. A ver, yo diría que si hoy hay algo que la ciudadanía nos pide es demanda de cambios. Podemos tener distintos puntos de vista qué tipo de cambio, pero si algo requiere hoy día la
la ciudadanía es cambios. Y sin ir más lejos, el 4 de septiembre hay un plebiscito, el país se pronuncia y de hecho ya han habido opiniones, reflexiones bien interesantes de varios actores políticos de distintos sectores en donde han manifestado que más allá del resultado tiene que haber una propuesta luego. Tiene que haber una propuesta que no puede continuar esto igual. O sea, nadie está pensando en que si está a favor del apruebo, efectivamente, nada más de eso, o eso va a ser el límite. Probablemente muchos van a haber más transformaciones. Y viceversa, si gana la opción del rechazo, han dicho lo mismo, pero no es esta Constitución la que se queda, sino que tenemos que proponer, porque la ciudadanía está esperando cambio. Revisemos, y nuestros distintos sectores políticos, del cual yo creo muchos nos sentimos representados, manifestados aquello. Entonces, yo creo que es recontra importante tener presente eso. Por eso que la búsqueda nuestra, el de ampliar el número de integrantes por comisiones, tiene que ver con profundizar participación verdaderamente. Usted lo señalaba bien. Este Senado ha sido elegido por un sistema proporcional, con una motivación ciudadana política distinta de nuestros electores. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que profundizar la participación también tiene que ver con aumentar el número de integrantes. Para resolver problemas políticos, ¿qué acción que desarrolle el Senado no tiene alguna connotación política? ¿Qué conversación, más pública, más privada, de todo orden no tiene alguna connotación política? Un gesto, una mirada, la reunión de más tarde en 30 minutos, la decisión de la tarde, lo que haya tiene alguna connotación política. Entre políticos como senadores, pero también con el mundo, con el equipo técnico, profesional, hay connotación política. Entonces no manifestemos o no sea absoluto para decir que el reglamento solo soluciona temas de orden técnico, administrativo, jurídico. Probablemente la permanencia en el tiempo le da ese carácter. Sí, y eso lo reconozco. Pero los reglamentos, y reitero, cada situación que se represente en el Senado tiene una mirada política legítima. No seamos nosotros mismos los que estemos manifestando como que si alguna acción política tiene alguna connotación negativa. Por el contrario, no vamos a estar de acuerdo en un montón de temas, pero de eso se trata, de eso se trata. Pero creo que acá, a veces elegantemente, estamos emulando lo que en algún momento se hablaba de la politiquería. Cuidado con aquello. Así que, presidente, el señor secretario, señor Guzmán, ha sido muy claro, no ha manifestado también, algunos cambios son complejos, sí, es verdad, incluso hasta en términos domésticos, es cierto, pero avancemos, pues. Avancemos, hay algunos que son un tanto más necesarios hoy día y posible de realizar. Yo creo que todos vamos a colocar nuestro esfuerzo para que efectivamente de aumentar el número de integrantes, no solo seamos responsables en la participación, sino que con las condiciones que tenemos hoy día, este año, el próximo, podemos hacer una mejor labor. Pero también nos hacemos cargo de lo que la ciudadanía está demandando y en cierta medida todos nuestros electores merecen el respeto y por eso que hemos llegado cada uno de nosotros a expresar lo que nos parece en el marco de lo que la democracia hoy día nos permite. Así que, presidente, le agradezco su voluntad, lo que la comisión vaya a disponer, pero por favor, a priori, no manifestemos que estamos en contra de avanzar en algunos pequeños cambios, no seamos nosotros los que estemos preparando algún ambiente que no corresponde. Hoy reitero y con esto termino, la ciudadanía está esperando cambios en todo sentido. Avancemos modestamente en alguno de ellos, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Velázquez. A propósito de problemas domésticos, me informa el secretario de las Comisiones Unidas que tienen que habilitar esta sala para que funcione la Comisión Unida de Relaciones Exteriores y Medio Ambiente, que va a haber el Tratado de Escazú. El acuerdo que adoptamos entonces, sí, es que en la próxima sesión estamos citados a votar, en general y en particular, todos estos proyectos de reforma de reglamento, señor secretario, además de los proyectos del senador Bianchi y del senador Sandón. ¿Estamos? ¿Eso es mañana o la otra semana? No, la otra semana. Mañana acuérdense que vamos a votar en general el proyecto de delitos económicos y medioambientales. Por haberse cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias.